Dicen que las plegarias pueden salvarte, pero ¿qué sucede cuando esas oraciones no son para Dios, sino para el diablo? A los 7 años, Camila comenzó a pedirle al diablo lo que ningún niño debería desear. Lo que ocurrió después dejó a su familia y a su pequeño pueblo envueltos en un horror indescriptible. Camila nunca fue como las otras niñas de su edad. Mientras sus compañeros jugaban y reían, ella pasaba horas en la vieja iglesia abandonada al borde del bosque, rezando. Pero sus oraciones no eran para la Virgen, ni para ningún santo. Camila rezaba en un idioma que nadie entendía, bajo un altar ennegrecido por el paso del tiempo. Aquellas palabras eran una súplica a las sombras. Para su familia, Camila era un misterio. Su madre intentaba llevarla a misa los domingos, pero ella nunca prestaba atención. Durante las oraciones, mantenía los ojos abiertos, observando algo que nadie más podía ver. Los murmullos del pueblo crecían. «Esa niña está maldita», decían las ancianas en el mercado. Y no era para menos, los animales de la granja comenzaban a morir sin razón aparente, los espejos de la casa estallaban en plena madrugada y un frío inexplicable llenaba las habitaciones. Su madre, aterrada, la confrontó una noche. «¿Qué es lo que haces todas las tardes, Camila? ¿A quién le rezas?». La respuesta de la niña fue simple, pero escalofriante: «Le rezo al que escucha, mamá. Él es el único que siempre responde». El rumor de que Camila le rezaba al diablo se expandió como el fuego en el pequeño pueblo. Nadie sabía exactamente cuándo o cómo empezó, pero todos sabían que algo estaba terriblemente mal en la casa de los Gómez. Camila parecía estar más conectada que nunca con sus extrañas creencias, como si hubiera encontrado en el diablo un consuelo que ni su propia madre le podía dar. En la escuela, sus compañeros la evitaban, algunos decían haberla visto hablar sola, susurrando oraciones que no parecían ser de este mundo. El padre José, el sacerdote local, intentó intervenir. Visitó la casa, bendijo las habitaciones y oró por la familia, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Los susurros de Camila seguían resonando en las paredes y el ambiente se volvía cada vez más pesado. «Él viene pronto», le dijo Camila una vez al sacerdote con una sonrisa siniestra. Una noche, mientras la tormenta rugía sobre el pueblo, Camila desapareció de su habitación. Su madre, presa del pánico, la buscó por toda la casa, pero fue en vano. Al abrir la puerta trasera, encontró pequeñas huellas en el barro que llevaban al bosque. Siguiendo el rastro, llegó a la iglesia abandonada. El silencio en el interior era ensordecedor. Y entonces lo vio, Camila, de rodillas frente al altar ennegrecido, sus manos levantadas hacia el techo. De repente, la atmósfera cambió. Un viento gélido atravesó la iglesia, y las velas que adornaban el altar se encendieron solas. Camila, con los ojos vidriosos y una voz que no era la suya, comenzó a hablar: «Lo he llamado, y ahora viene por mí». La madre de Camila quedó paralizada, incapaz de moverse o hablar, mientras la pequeña continuaba con su letanía oscura. El aire dentro de la iglesia parecía más pesado, cargado de una presencia indescriptible. Las sombras en las esquinas del lugar empezaron a moverse, a alargarse, como si cobraran vida propia, acercándose lentamente hacia Camila. De repente, un sonido rompió el silencio. Era un crujido profundo, como el de una puerta oxidada abriéndose después de siglos de estar cerrada. El suelo tembló bajo los pies de la madre, pero ella no podía apartar la vista de su hija. La iglesia se iluminó con un destello cegador, pero no era luz lo que bañaba las viejas paredes, sino una oscuridad tan profunda que parecía absorber cualquier brillo. Desde la negrura, una figura emergió. Era alto, casi tocando el techo de la iglesia, y su forma era indistinta, como si su cuerpo estuviera hecho de humo y sombras. No tenía rostro, solo un par de ojos rojos brillantes que ardían en la negrura. Camila levantó la cabeza, su mirada fija en aquellos ojos. «He cumplido mi promesa», dijo con una calma inquietante. La figura avanzó lentamente hacia ella, sus pasos resonando en la iglesia vacía.
La madre finalmente reaccionó, intentando correr hacia su hija, pero sus pies parecían atrapados en el suelo, como si algo invisible la sujetara. El ser se detuvo frente a Camila, y en ese momento, la niña extendió su mano hacia la oscuridad. La criatura se inclinó, como si estuviera aceptando un pacto. La madre, incapaz de soportar más, gritó el nombre de su hija, pero Camila no respondió. La figura alzó su brazo y tocó la frente de la niña con un dedo largo y esquelético. Un susurro recorrió la iglesia, como si 1000 voces hablasen a la vez, llenando el aire con palabras que la madre no podía entender. Las sombras que antes parecían envolverse en las esquinas de la iglesia ahora comenzaron a rodear a Camila, entrelazándose alrededor de ella, absorbiéndola poco a poco en la oscuridad. La madre de Camila luchaba por moverse, sus piernas eran pesadas como si el suelo la estuviera tragando. Con cada segundo que pasaba, su desesperación crecía. Camila gritó una vez más, con la esperanza de que su voz atravesara aquella barrera invisible que parecía envolver a su hija. Pero Camila no reaccionaba. Estaba inmersa en la oscuridad, su cuerpo comenzaba a desvanecerse entre las sombras que la envolvían como si fueran serpientes. Los ojos rojos de la criatura seguían ardiendo, fijos en la niña. De repente, la criatura habló. Su voz no era una sola, era una cacofonía de murmullos, como si cada palabra proviniera de 1000 gargantas distintas. Tu fe ha sido fuerte, pequeña. Y tu sacrificio, aceptado. Las palabras flotaban en el aire, cada sílaba parecía resonar en las paredes de la iglesia, que temblaban como si respondieran al poder de aquella presencia. Camila, aún con los ojos vidriosos, asintió lentamente, como si comprendiera el verdadero significado de las palabras. La madre, horrorizada, supo en ese momento que su hija había hecho algo mucho más terrible de lo que jamás imaginó. El viento en el interior de la iglesia empezó a girar, formando un torbellino oscuro alrededor de Camila y la criatura. Los bancos comenzaron a temblar, los vitrales antiguos vibraban, a punto de estallar. Fuera de la iglesia, la tormenta parecía intensificarse, los truenos resonaban como explosiones en la distancia, y los árboles se doblaban bajo el peso del viento. Todo el mundo, toda la naturaleza parecía estar reaccionando a la presencia de aquel ser y al pacto que se estaba sellando. Los ojos de la madre se llenaron de lágrimas mientras seguía gritando el nombre de su hija, pero sus gritos eran tragados por el rugido del viento. De repente, uno de los vitrales explotó, esparciendo pedazos de vidrio por todo el suelo. La madre se cubrió la cara para protegerse, y cuando volvió a mirar, vio algo que le heló la sangre. Camila, su pequeña hija, estaba de pie, completamente rodeada por la oscuridad, pero ahora, en lugar de parecer asustada o perdida, había una expresión de serenidad en su rostro. La criatura se inclinó hacia Camila una vez más, susurrando algo inaudible en su oído. Camila asintió de nuevo, y entonces, lentamente, comenzó a girar su cabeza hacia su madre. Sus ojos ya no eran los de una niña inocente, eran negros, profundos como un pozo sin fondo, y en ellos había una fuerza que la madre no reconocía, una frialdad que nunca había visto en su pequeña. El horror la consumió mientras su hija la observaba, como si estuviera viendo algo insignificante, algo que ya no importaba. La madre gritó con todas sus fuerzas, luchando contra lo que fuera que la mantenía inmóvil. Finalmente, en un acto desesperado, logró mover una pierna, luego la otra, y corrió hacia Camila. Pero cuando estaba a solo unos pasos de ella, una barrera invisible la detuvo, como si hubiera chocado contra una pared de cristal. Golpeó el aire desesperadamente, pero no podía acercarse más. Camila, no, por favor, no lo hagas, gritó con una voz rota, mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Camila no respondió. En su lugar, levantó la mano hacia la criatura, como si estuviera lista para sellar algo que su madre no podía comprender. La criatura, imponente y con una presencia abrumadora, levantó su brazo también, acercando lentamente su mano a la de la niña. Las sombras a su alrededor se agitaban, ansiosas, esperando ese último contacto. La madre,
desesperada, gritaba, golpeando la barrera invisible, sintiendo que la esperanza se desvanecía con cada segundo. Entonces, en el último instante, algo cambió. El viento se detuvo de golpe, y por un momento, todo quedó en un silencio sepulcral. La madre, respirando con dificultad, observó con el corazón en la garganta cómo la criatura se detenía justo antes de tocar la mano de su hija. Los ojos de la figura, esos orbes rojos como fuego, se alzaron para mirarla. Y luego, sin decir una palabra, inclinó ligeramente la cabeza, como si estuviera reconociendo su presencia por primera vez. La madre sintió una ráfaga de frío que le recorrió la columna, y en ese instante supo que había sido vista. La criatura la miraba fijamente, su oscura y distorsionada forma parecía crecer y volverse aún más opresiva. En aquellos ojos, vio algo que no había visto antes: juicio. Era como si, de alguna manera, ella también estuviera siendo evaluada, como si su amor y sacrificio por su hija no pasaran desapercibidos para esa entidad. Camila, mientras tanto, bajó lentamente su mano, y los ojos negros que antes la habían llenado de terror, se suavizaron por un segundo. Por un instante fugaz, su hija pareció volver a ser la niña que conocía, esa pequeña que jugaba en el jardín y se acurrucaba en su regazo cuando tenía miedo de la oscuridad. Pero la calma duró solo un instante. El silencio fue roto por un susurro profundo, la voz de la criatura llenó el aire una vez más. Y esta vez, parecía dirigida no a Camila, sino a la madre. «Has sido vista». La voz de la criatura resonó en el aire como un eco interminable, envolviendo a la madre en un manto de terror. «Has sido vista, madre». Cada palabra la atravesó como un cuchillo. Era una afirmación y, al mismo tiempo, una advertencia. Las paredes de la iglesia comenzaron a crujir, y la sombra del ser se alargó, expandiéndose y envolviendo el espacio a su alrededor. La madre sintió un profundo desasosiego mientras su mente luchaba por entender lo que estaba ocurriendo. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, su voz temblando, sintiendo que su vida y la de su hija pendían de un hilo. La criatura se mantuvo inmóvil, pero su presencia era tan abrumadora que el aire se volvió denso y frío. Las sombras que la rodeaban comenzaron a moverse con más intensidad, como si estuvieran danzando al ritmo de un canto oscuro que resonaba en la profundidad de la noche. «Todo tiene un precio», murmuró la criatura, y su voz se deslizó por el aire como una brisa helada. «La niña ha ofrecido su fe. Ahora debe pagar con un sacrificio». La madre, horrorizada, sintió que su corazón se hundía. Sabía que Camila había estado buscando algo que la impulsó a dirigir sus oraciones al diablo. Pero ahora entendía que no solo estaba en juego el alma de su hija, sino la suya también. «No, no puedes llevártela», gritó la madre, y la desesperación en su voz reverberó en la iglesia vacía. «Soy su madre, te lo suplico, no lo hagas». Pero las palabras se desvanecieron en el aire helado, absorbidas por la presencia ominosa. La criatura giró su atención hacia Camila, que permanecía quieta, como si hubiera sido colocada en un trance, ajena a los gritos de su madre. «Lo que ella desea es poder». «Lo que yo ofrezco es poder», dijo la criatura, su voz resonando como un trueno. «La niña sabe lo que quiere. Su corazón está abierto a mis promesas». Camila, con una expresión distante, parecía en un estado de trance, y su madre se dio cuenta de que las palabras de la criatura habían calado hondo en su mente. La figura alargó su mano hacia la pequeña, y en ese instante, la madre sintió que la realidad se desvanecía a su alrededor. Un torbellino de recuerdos y emociones la golpeó. Recuerdos de noches en vela, de susurros aterradores que la pequeña había compartido en la oscuridad. Camila había buscado consuelo en el diablo porque creía que allí encontraría respuestas, poder, incluso amor. Pero la madre no podía dejar que su hija pagara el precio más alto. «Camila, escucha mi voz, eres más fuerte que esto». En ese momento, las sombras parecieron detenerse. La madre sintió que su voz rompía la niebla oscura que rodeaba a su hija. «Eres mi luz, no dejes que te lleven».
La criatura hizo un movimiento, como si se estuviera preparando para actuar, pero la madre continuó gritando. Tú no eres quien ella cree que eres. Eres un monstruo, y yo te lo prohíbo, Camila, ven a mí. Un instante de duda cruzó la expresión de Camila. Los ojos oscuros que antes parecían vacíos comenzaron a brillar con un destello de reconocimiento. Pero la criatura no estaba dispuesta a perder su presa tan fácilmente. Y ella ha hecho su elección, resonó en la iglesia, y con esas palabras, las sombras comenzaron a retorcerse y girar, como un torbellino oscuro que amenazaba con engullirlo todo. La madre luchaba contra la fuerza que la mantenía prisionera. Con cada grito, con cada palabra de amor que emanaba de su corazón, sentía que la barrera comenzaba a desmoronarse. No estás sola, mi amor. Siempre estaré contigo, lucha, no dejes que te atrapen. El ambiente se cargó de tensión, y la figura oscura se agachó más cerca de Camila, sus ojos brillando con furia y deseo. Este es tu destino, pequeña. El poder está al alcance de tu mano. Todo lo que debes hacer es aceptar. Camila parecía estar en una lucha interna. Las sombras la abrazaban, pero también sentía el tirón del amor de su madre. Las palabras de la criatura eran seductoras, pero las de su madre llevaban un peso diferente, un poder que solo el amor puede ofrecer. Finalmente, en un momento de claridad, Camila alzó la mirada, los ojos llenos de determinación. No quiero tu poder. Quiero a mi madre. La iglesia tembló con esa afirmación, y un grito de rabia resonó desde la criatura. Las sombras se agitaron, tratando de envolver a Camila una vez más, pero la luz del amor de la madre comenzó a brillar con fuerza. Camila, ven a mí, ven a casa. La figura oscura gritó, una mezcla de furia y desesperación, mientras la tensión alcanzaba su clímax. Las sombras se contorsionaban y se retorcían, intentando absorber la luz que emanaba de la conexión entre madre e hija. El aire se llenó de un rugido, como si el mismo bosque estuviera respondiendo a la lucha que se estaba llevando a cabo. Las paredes de la iglesia temblaban y el suelo se agrietaba. El tiempo parecía detenerse en aquel instante crucial, donde el amor y la oscuridad chocaban con fuerza, cada uno tratando de reclamar lo que sentía que era suyo. Con un último esfuerzo, Camila extendió su mano hacia su madre, rompiendo la barrera que la separaba. «Mamá». Su voz era un grito de determinación, y al tocar la mano de su madre, una explosión de luz iluminó la iglesia, haciendo que las sombras retrocedieran momentáneamente. La criatura rugió, sus ojos brillando con furia descontrolada, mientras las sombras se agolpaban, tratando de recuperar el control. Pero ahora, la conexión entre madre e hija era más fuerte que cualquier oscuridad. La luz que emanaba de ellas comenzó a expandirse, desvaneciendo la sombra que las rodeaba. «Juntas, siempre juntas», susurró la madre, mientras la luz crecía, llenando la iglesia de un brillo radiante que comenzaba a consumir la oscuridad. La criatura, enfrentando un poder que no podía comprender, retrocedió, sus formas distorsionándose en el aire. La madre y la hija estaban unidas en un momento de pura fuerza, y sabían que debían seguir adelante, unidas contra la oscuridad. Pero antes de que pudieran celebrarlo, la criatura lanzó un último grito, su voz resonando como un eco de advertencia en la noche. «Esto no ha terminado. Nunca ha terminado. La oscuridad siempre espera». Y en ese momento, las sombras fueron engullidas por la luz, pero la advertencia resonó en el corazón de ambas. Sabían que la lucha por el alma de Camila no había terminado, que la oscuridad aún acechaba, dispuesta a buscar venganza. Mientras la luz envolvía la iglesia, las sombras comenzaron a disiparse, pero un eco persistente de la advertencia de la criatura resonaba en la mente de Camila y su madre. El poder que habían logrado juntos era impresionante, pero la sensación de que la batalla aún no había terminado pesaba sobre ellas como una losa. La madre abrazó a Camila con fuerza, sintiendo el calor de su hija y la fragilidad de ese momento de victoria. «Estamos juntas, y siempre lo estaremos», le dijo, aunque sabía que la oscuridad no se había rendido. «Debemos ser fuertes.
Cuando la luz se desvaneció lentamente, el aire se sintió diferente, más ligero, pero también lleno de una tensión palpable. Miraron a su alrededor. La iglesia, una vez un lugar de terror, parecía ahora un refugio. Sin embargo, las marcas de la batalla eran evidentes. Las paredes estaban ennegrecidas y el suelo estaba cubierto de restos de sombras que parecían retorcerse y desvanecerse en un intento de escapar. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Camila, su voz temblorosa pero decidida. La madre la miró, y en sus ojos vio no solo miedo, sino también una chispa de valor. Debemos hablar con el padre José. Él sabrá qué hacer, respondió, y al darse la vuelta, sintió una punzada de terror. La puerta de la iglesia se había cerrado de golpe, resonando como un trueno en la oscuridad. «Mamá, la puerta», Camila exclamó, mientras se movían hacia ella. La madre empujó con todas sus fuerzas, pero la puerta no cedió. Era como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. La tensión en la habitación se hizo más intensa, y el aire se volvió helado nuevamente. «Algo no está bien», dijo su madre, observando cómo la luz que aún permanecía parecía empezar a desvanecerse lentamente. De repente, un sonido retumbante resonó en la iglesia, como un latido profundo que reverberaba en sus huesos. Las sombras comenzaron a cobrar vida otra vez, emergiendo de las grietas del suelo y las paredes, formando figuras que danzaban a su alrededor. Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda y se aferró a la mano de su madre. «No podemos quedarnos aquí», murmuró. Pero antes de que pudieran pensar en una salida, las figuras sombrías se acercaron, rodeándolas. La madre sintió una oleada de pánico, pero recordó las palabras de amor y protección que habían compartido. «No, no somos tuyas», gritó, aferrándose a su hija y formando un escudo entre ellas y la oscuridad. Las figuras se detuvieron, como si las palabras de la madre tuvieran un poder sobre ellas. Las sombras se retorcieron, pero no se movieron. En ese momento, la madre se dio cuenta de que aún tenían una ventaja, su vínculo. «Camila, recuerda lo que dijimos. Estamos juntas. Nuestra luz es más fuerte que cualquier oscuridad», le susurró, y la niña asintió, sus ojos brillando con una determinación renovada. Camila, sintiendo la conexión con su madre, comenzó a murmurar palabras de amor, repitiendo las enseñanzas que había aprendido de ella. «Eres luz. Eres fuerza. Eres amor», decía en un tono suave, y, al hacerlo, la luz que las rodeaba comenzó a intensificarse nuevamente, una radiación brillante que empezó a disipar las sombras que las rodeaban. Las figuras sombrías comenzaron a retroceder, y el eco de sus risas se convirtió en gritos de desesperación. Las sombras intentaron aferrarse a la luz, pero ésta crecía, expandiéndose y absorbiendo la oscuridad a su alrededor. «Sigue, no te detengas», instó la madre, sintiendo como la fuerza de su amor se hacía cada vez más fuerte. «Nunca seré tuya», gritó Camila, con el eco de su voz resonando por toda la iglesia, mientras la luz brillaba intensamente. En ese instante, las figuras comenzaron a desvanecerse, como humo que se disipa con el viento. La madre y la hija se mantuvieron firmes, sintiendo que su vínculo se fortalecía cada vez más con cada palabra pronunciada. Finalmente, un estallido de luz llenó la iglesia, y las sombras gritaron en agonía mientras se disolvían por completo, consumidas por la luz del amor que las había vencido. Con un último destello, la puerta de la iglesia se abrió de golpe, revelando el mundo exterior. Afuera, la tormenta había cesado, y la noche se iluminaba con una suave luz de luna que bañaba el paisaje. La madre y Camila se miraron, sus corazones latiendo con fuerza. Habían ganado una batalla, pero la advertencia de la criatura aún resonaba en sus oídos. «Esto no ha terminado», recordó la madre. Se abrazaron con fuerza, sintiendo la conexión entre ellas, y decidieron que no podían regresar a su antigua vida sin prepararse. «Debemos buscar al padre José», dijo la madre, sintiendo una renovada determinación. «Él puede ayudarnos a entender lo que hemos enfrentado y a prepararnos para lo que vendrá».
Mientras caminaban hacia el pueblo, el viento susurraba a su alrededor, como si recordara la lucha que habían librado. En el fondo, ambas sabían que la oscuridad siempre acecharía, pero también sabían que su amor y su fe eran una luz poderosa que podría enfrentarse a cualquier sombra. Así, madre e hija se dirigieron hacia lo desconocido, listas para enfrentar el futuro, juntas. Cada paso que daban reafirmaba su vínculo, cada susurro de la noche les recordaba que habían vencido al miedo, al menos por ahora. Y aunque la criatura prometió que no había terminado, Camila y su madre estaban preparadas para defenderse, sabiendo que el amor verdadero es la mayor fuerza que existe, capaz de atravesar cualquier oscuridad.